Buen martes, queridos hermanos. Vamos a compartir otra parábola y la encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, los versículos del 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque es tu hermano. Era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Creo que de todas las parábolas que hemos podido compartir hasta este momento, esta es la parábola del perdón del padre de su hijo menor, que reafirma que aún después de pecar, Dios anhela perdonarnos a cada uno de nosotros y volvernos a su hogar. Creo que es una de las parábolas más impactantes que podemos encontrar, porque justamente habla de la reconciliación, habla de la reunión, en este caso entre 2 personas y entre una familia. Y Jesús relata esta parábola como respuesta a la murmuración que había entre los fariseos y los escribas. Y la parábola dice del hijo pródigo. Pródigo significa generoso, abundante o derrochador. Y la prodigalidad, en general, no es una cosa mala, ser pródigo en algo. A ver, cuando Dios creó el mundo,
creó los animales y lo hizo pródigamente, o sea, lo hizo en abundancia. Y eso no era malo, al contrario. Y no solamente le dio o nos dio los animales, sino también que creó todos los elementos para que ellos pudieran alimentarse. Y lo hizo también con abundancia. Lo pródigo no necesariamente es algo malo, como dije recién. El poder ayudar, donar algo, supónganse también dinero, no está mal que lo hagamos. El tema es que en esta parábola, el hijo menor, el padre siendo generoso con él derrocha lo que el padre le había dado que le pertenecía en la división de bienes. El centro de esta parábola no es el hijo menor regresando a su hogar, sino es el padre saliendo a recibirlo y reincorporarlo en la familia que él había abandonado. Y la parábola nos habla de que él le dice: Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Como siempre relacionamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y el libro de Deuteronomios, que es uno de los libros del Pentateuco, nos habla justamente de cómo se dividían los bienes cuando había una heredad. Y cuando había dos hijos, como en este caso, la herencia se dividía en tres partes. Al hijo mayor le tocaban 2/3 y al hijo menor 1/3. En realidad, las familias eran numerosas en ese tiempo, por lo cual, cuando se dividían las herencias, en general no eran tan abundantes. Pero cuando las familias eran pequeñas, como en este caso con solo 2 hijos, indudablemente al hijo menor también le tocó una buena parte de la herencia. No debemos olvidar que también las mujeres, aún no siendo nombradas, tenían parte de la herencia, porque los padres debían guardar para los dotes cuando las hijas mujeres se dieran desposadas, o sea, se casaran. Tenían que los padres dar una parte para el momento del casamiento con la otra persona. A ver, como dije recién, lo que recibe seguramente el hijo menor como el hijo mayor es en abundancia, es algo pródigo frente a la sociedad en la cual ellos vivían. ¿Y por qué la petición del hijo menor es imprudente? ¿Por qué la petición que él hace es irrespetuosa en esta parábola? Porque los hijos recibían la herencia, pero generalmente lo hacían después de la muerte del padre. Y esto solamente se podía dar, que el padre dividiera la herencia, si era por decisión propia de él, y no porque antes de que él muriera uno de los hijos le pidiera la parte de la herencia. Como dije recién, y si al padre decidía hacerlo, no solamente le daba la parte que le tocaba, pero al hijo que le tocaba la parte debía quedarse en la casa y cuidar del padre hasta que él muriera en su ancianidad. Entonces, por eso justamente es algo irrespetuoso lo que él hace. Y esto nos recuerda también en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en el libro justamente donde habla de los mandamientos? En el capítulo 20, el versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estaba marcado justamente también en los mandamientos que Dios le entrega a Moisés, el honrar a los padres. Y lo que estaba haciendo el hijo menor en este caso no era justamente honrar al padre que le entrega parte de los bienes. El hijo es culpable de haber tomado una iniciativa que, como dije antes, solo le correspondía al padre. También de tratar a su padre como si su padre ya hubiera muerto, y en realidad su padre vivía. Ignora la obligación que él también tenía, porque por más que él recibiera la herencia, como dije antes, debía quedarse a cuidar a su padre. Y otra de las cosas que también él es culpable es que rompe la relación de la familia, no solamente con el padre, sino también con su hermano, al él pedirlo
e irse con lo que el padre dividió. En la sociedad en la cual ellos vivían, un padre seguramente se sentiría avergonzado de que un hijo le pidiera parte de la herencia, no solamente dentro de la familia, sino con los vecinos que rodeaban, porque conocían las situaciones. Era una falta de respeto en la sociedad en la cual ellos vivían. Y también los padres que sabían de esta situación frente a otra familia, seguramente darían gracias a Dios porque a ellos no le había tocado un hijo, como en este caso en la parábola del hijo pródigo. Dice que el padre repartió la hacienda que tenía. La mayoría de los padres en esa época reprendían a los hijos cuando le pedían una división de bienes. Sin embargo, en este caso que vemos hoy, no. Y dice la palabra que él desperdició los bienes que el padre le había otorgado. Sin embargo, dice que lo desperdició perdidamente. No nos enfoca cuando Jesús dice esta parábola en qué lo desperdicia. Dice perdidamente. Sin embargo, el hermano mayor dice que lo gasta en rameras, en prostitutas, o sea, lo malgasta, dice. A ver, yo creo que como este hijo, todos queremos tener libertad. Todos queremos en algún momento que lo que hacemos nadie nos esté supervisando. Porque muchas veces nos creemos autosuficientes. Pero muchas veces la libertad que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, entre comillas, que se nos otorgue, hace de que muchas veces nos equivoquemos y nos extraviemos de las cosas que realmente son buenas para cada una de nuestras vidas. Y entonces dice la palabra de Dios que vino una gran hambre en aquella provincia y que comenzó a faltar el alimento. Los judíos, evitaban todo tipo de contacto, como ya lo hemos visto en otros momentos, en otros pasajes que hemos compartido, el contacto con los animales como el cerdo. Y sin embargo, en esta parábola nos habla de que este joven no solamente tenía contacto con los cerdos, sino que tenía que alimentarlos. Y que en algún momento llegó a querer comer los alimentos que comían los cerdos. Llegó a envidiar, dice la palabra, el alimento que ellos comían. Y dice que nadie le daba, a pesar de que había una gran hambre, de todo lo que él había tenido, ahora pasó a no tener nada. No sabemos si él estuvo completamente arrepentido, pero sí que él va a intentar, cuando decide volver a encontrarse con su padre, que va a intentar persuadirlo a su padre de que lo perdone, reconociendo el pecado que había tenido con su padre. Su padre tenía esclavos, y los esclavos eran muy cercanos a la familia, si bien trabajaban duramente, pero estaban en contacto con los amos, les servían, pero estaban en contacto con la familia permanentemente. Y él va a ir a pedirle al padre que lo trate que lo contrate como un asalariado. Y un asalariado era temporal. O sea, estaba por un tiempo con una familia. Cuando la familia no lo necesitaba más, lo dejaba de contratar. Y él va a ir a pedirle eso. Que sea algo, aunque sea temporal. Este joven, justamente, como dije antes, cuando tuvo la necesidad de hambre, cuando lo golpeó que no podía comer, decide volverse a su padre. Y nosotros estamos viendo muchas necesidades, muchas personas que pasan por situaciones no solo de hambre en lo material, que lo hay para el estómago de estas personas, sino también de un gran hambre espiritual en medio de este tiempo en el cual estamos viviendo. Este joven sí, está bien, él da el primer paso, él camina hacia una esperanza que había perdido y es más fuerte que él decide caminar hacia esa esperanza que los temores que tenía de tener que ir a enfrentarse con su padre. Y también tenemos que pensar cuántas horas habrá pasado quizás este padre mirando en el horizonte por donde se había ido su hijo. Cuántas horas de desvelo, de falta de sueño,
de inquietud de saber de lo que estaba pasando de su hijo que se había ido del hogar. A ver, no era digno tampoco, ni se consideraba que un padre saliera al encuentro cuando venía, en este caso, el hijo a recibirlo. Y debemos pensar que este hombre, como dije también antes, al correr, al abrazarlo, es el momento que muestra la gracia de Dios tan amada para todo ser humano en esta parábola. Por eso dije que es una parábola impactante, porque es el abrazo de un padre que sale al encuentro, que muestra la gracia, que muestra el perdón, que muestra el anhelo del reencuentro con aquel que se había extraviado, se había perdido y se había ido del hogar. Y como dije antes, era considerado para los vecinos y para la sociedad indigno que un padre saliera al encuentro del hijo. El hijo tenía que entrar a donde estaba el padre y pedir hablar con él. Esto muestra a su familia, a sus siervos, a los vecinos que lo rodeaban, que el padre también podía recibir el repudio por la actitud que había tenido de salir a recibir al hijo. Entonces dice que este hijo le dice al padre, en todo lo que había pensado que le iba a decir, solo puede llegar a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A ver, todo lo que él elaboró que le iba a decir, todo lo que le iba a compartir al padre, antes de que él pudiera hacerlo, ya el padre lo había reintegrado a la familia. Y por eso que pide vestirlo, por eso que le pide a sus siervos que por favor lo alimenten, por eso es que le pide que le coloquen un anillo, por eso es que pide que hagan fiesta. Cosas, todas estas, el vestido, el alimento, el anillo, el matar a un becerro y hacer una fiesta, de la incorporación nuevamente de alguien al seno familiar. A ver, al matar el becerro gordo, esto denota también que era una fiesta donde se invitaba no solamente a los siervos, no solamente a la familia, sino también a toda la comunidad ampliada. O sea, todos estaban invitados a participar de este gozo, de esta alegría. Pero es como que la fiesta se arruina. O se intenta arruinar, porque aparece el hijo mayor, aquel que nunca se había ido de al lado de su padre, y estaba trabajando, sirviendo en el campo, quizás para sostener a la familia también. Y se sorprende al volver, de escuchar música, de ver que hay una fiesta, y entonces recibir de un siervo la noticia de que su hermano había regresado y que por eso el padre había hecho una fiesta. A ver, el hijo mayor no quiere entrar, y sin embargo nuevamente el padre sale al encuentro también del hijo mayor. La diferencia entre el hijo menor y este es que el hijo menor estuvo abierto a lo que el padre estaba haciendo con él. Fue receptivo en el momento del encuentro con el padre, de poder ser reingresado dentro de la familia. En cambio, el hijo mayor no fue receptivo con lo que el padre le dijo, sino que al contrario, discute con él y su contestación denota de que él siempre, aún estando viviendo en el seno de la familia, él se sintió como un esclavo. Él se sintió como alguien que estuviera separado de lo que era la familia para él y la familia de la sociedad en ese tiempo. Demuestra también la actitud de él, que así como el hermano menor en un momento se aleja del hogar, él también es como que siempre estuvo alejado del hogar por el sentimiento que tenía.
La queja que él tiene nos hace acordar mucho a la parábola de cuando hablamos de los labradores en la viña. ¿Se acuerdan cuando los labradores, cuando llegó el momento de la paga, qué le dijeron al Señor? Estos postreros solo han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Eso lo dice Mateo en el capítulo 20, el versículo 12. Como que querían ver que debía haber una diferenciación por el trabajo que ellos habían realizado. El hijo mayor nunca reconoce al hijo menor como su hermano. Sin embargo, el padre le recalca que los dos son hermanos. Se rehúsa a entrar a la casa, pero no lo reprende el padre. Le ruega de que cambie su decisión. Y el padre reafirma que la presencia de su hermano no quita el efecto de la herencia que a él le pertenece. Y esto también lo dice claramente. ¿Por qué? Porque recuerden de que él estaba hablando esta parábola a los fariseos y a los escribas que murmuraban. Y lo que quiere recalcarle Jesús con esta parábola, al escuchar ellos, que la herencia que ellos tenían del amor de Dios para con todo el pueblo judío, y que lo marcaba no solamente la presencia de Dios en todo el tiempo con ellos, sino también la ley, o sea, la presencia de Dios, el gran amor que también Dios tiene para ellos, para los fariseos, para los escribas, que eran parte del pueblo, no debe ser disminuida, porque Dios también incorpora en su gran amor a todos aquellos que eran excluidos en la sociedad. Y entonces, Él quiere que escuchen justamente eso, que una cosa no quitaba la otra, que el amor que Dios tenía era para ellos, pero también para aquellos que estaban excluidos en la sociedad en la cual ellos estaban viviendo. La presencia, lo vuelvo a recalcar, y el amor de Dios es para todos. Y Jesús les está dando una respuesta clara y contundente a ellos que estaban escuchando también esta parábola. Yo me pregunto, para ir terminando, en cada uno de nosotros, ¿qué podemos recalcar en este tiempo? Es una parábola que también nos habla del Adviento. Es una parábola que en este tiempo que nombramos tanto la palabra Adviento, advenimiento, llegada, como escuchábamos el domingo en el mensaje, el Mesías, el ungido, el Cristo. Es un mensaje de Adviento. ¿Por qué? Porque Dios viene al encuentro del ser humano. Y de tal manera que envió a Jesús, a ese Jesús que les estaba hablando a todos por parábolas. Pero no solo le hablaba, le mostraba cómo vivir. Y es tiempo de Adviento porque Dios se acerca al ser humano, como se acercó el Padre al Hijo para recibirlo, como se salió al encuentro del hermano mayor, del hijo mayor que no quería entrar. Como dije el martes pasado, muchas veces nosotros cavamos nuestras fosas alejándonos de la presencia de Dios. Pero sin embargo Dios se sigue acercando, Dios se sigue comprometiendo con vos, Dios te sigue mostrando a vos y a mí que Él viene a tu encuentro cada día. ¿Y cuál es nuestra actitud? Pensar en todo lo que le vamos a responder y cuando Él nos abraza, nosotros quedarnos sin palabras porque Él nos demuestra su gran y profundo amor. O reclamarle a Dios
por las cosas que no recibimos y que nosotros queremos tener en este tiempo de Navidad. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué tantas cosas no tenemos que nos siguen alejando de aquel que viene a nuestro encuentro? Que podamos percibir en este tiempo de Navidad que Dios sigue viniendo a reconciliarse aún con aquellos que le den o que le demos la espalda en algún momento. ¿Y saben para qué? Para incorporarlos e incorporarnos dentro de su familia, dentro de su hogar, con la calidez y el amor que solo nos puede dar Dios. Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga y nos muestre a cada uno en qué cosas aún debemos despojarnos para realmente celebrar con Él una verdadera Navidad. Amén. Dios bondadoso y amoroso, gracias por venir a nuestro encuentro, por mostrarte plenamente, por acercarte a cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, por darnos la oportunidad de incorporarnos en tu familia. Y gracias por mostrarnos ese gran hogar que es el reino de Dios que tú tienes preparado y que lo manifestaste y lo sigues manifestando cada día en el medio de los lugares donde nos toca vivir. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente para llegar a entenderte, a comprenderte, a vivenciarte, a buscarte en cada una de las situaciones que tú nos permites vivir. Gracias, Señor, por habernos podido hablar en esta tarde, compartiendo tu palabra con cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén.